Buenas tardes, bienvenidos al primer video clase del curso Gestión de Datos en Estudios de Microbiología Ambiental usando Linux y R. Esta videoclase corresponde al primer módulo denominado Datos en Microbiología. En esta primera clase abordaremos la pregunta ¿de dónde vienen los datos en microbiología?, mostrando cómo han evolucionado las fuentes, cantidad y calidad de estos datos en la disciplina, y discutiremos cuáles han sido los factores que han contribuido a que hoy la microbiología, al igual que la mayoría de las ciencias de la vida, estén experimentando avances sustanciales en la comprensión del papel de los microorganismos debido a estos grandes volúmenes de datos. Así, en breve, esta presentación estará dividida en 4 momentos. En el primero, vamos a hablar de qué es un dato en investigación. En la segunda parte hablaremos de cómo a lo largo de la historia han evolucionado las fuentes de datos en microbiología. Y entre la tercera parte nos centraremos en un momento especial que vive la microbiología, es denominado el tsunami genómico. Y esto es básicamente cómo nuestras hipótesis, la forma en que corroboramos nuestras hipótesis, están siendo cambiadas por la enorme cantidad de datos que hemos generado. Y hablaremos de cuáles han sido los factores y las consecuencias de este tsunami de datos como tal. Y finalmente mostraremos algunos mensajes para llevar como una síntesis. Definir qué es un dato en microbiología o en investigación puede ser una tarea bastante retante. Esto debido a que, primero, no hay una definición consenso para todas las disciplinas que abarque qué es un dato como tal. Y esta definición puede variar de disciplina a disciplina. No obstante, en este curso definiremos un dato en investigación como cualquier tipo de información que haya sido recolectada, generada o creada para corroborar una hipótesis científica, o asimismo para validar algún hallazgo de investigación. Por lo tanto, estos datos pueden provenir de lo conocido como material primario, que hace referencia a cualquier material, sea biológico, notas, entrevistas, literaturas, datos de simulación, datos digitales en bruto, que constituyen la base de la investigación. En microbiología en particular, estos datos a lo largo de la historia provienen de diferentes fuentes, teniendo como base fundamental los microorganismos por obvias razones, bien sea como células aisladas o en un enfoque más amplio en el resultado de las interacciones de los microorganismos con su hospedero en múltiples niveles tróficos. A lo largo del desarrollo de nuestra disciplina, la forma en que nos aproximamos a estos microbios ha crecido vertiginosamente, trayendo consigo una marcada diversificación tanto en las fuentes como en el tipo y en la calidad de los datos que obtenemos. En los inicios de la disciplina, con el desarrollo del microscopio como hito fundacional de nuestra ciencia, la información básicamente se basó en la comprensión y en la observación de características morfológicas, colores, agregaciones, entre otras. Este primer periodo, que aquí en este curso denominaremos como la etapa del cultivo puro, se restringió en su mayoría a las observaciones, con una poca recolección de datos y por ende poco desarrollo en esta área. Posteriormente, con el perfeccionamiento del microscopio y el desarrollo de algunos métodos para cultivar los microbios de forma xénica y algunos métodos para poderlos ver y teñirlos, se permitió obtener información a otro nivel, principalmente caracteres de nivel fisiológico, metabólicos y morfológicos, tales como la composición de las membranas, las paredes, las estructuras celulares, entre otras. En resumen, salvo en algunas excepciones, esta primera etapa derivó sus datos en gran medida de microorganismos en cultivos puros y su relación con procesos infecciosos. Digamos que más adelante, tras la comprensión principalmente de las bases genéticas de los microorganismos y el desarrollo de técnicas moleculares, permitió obtener datos sobre cómo los microorganismos viven y transforman la vida en la Tierra a una escala global. En esta nueva etapa, denominada por algunos actores como el tsunami de los datos, ha permitido aumentar tanto la complejidad en los estudios microbiológicos e inclusive cambiar paradigmas de cómo estudiamos los microorganismos, ahora basado y dirigido por los grandes volúmenes de datos. Es evidente que a lo largo del desarrollo de la microbiología, la calidad, cantidad y tipos de datos ha aumentado exponencialmente, con el desarrollo de nuevas tecnologías que han sido fundamentales.
Entre esas destacan la microscopía, el desarrollo de métodos químicos y analíticos para determinar el crecimiento, el desarrollo y las capacidades metabólicas de los microorganismos in situ. Adicionalmente, métodos estadísticos robustos que han permitido separar el ruido de la verdadera información a partir de estos grandes volúmenes de datos. Y por último, quizás el desarrollo más importante para lo que es esta etapa de tsunami genómico es cómo los métodos de secuenciación masiva, es decir, la forma en que obtenemos la información genética contenida en estos microorganismos, ha aumentado tanto en diversidad como en calidad y asimismo en precios y accesibilidad para todos los investigadores alrededor del mundo. Sin duda, es el uso de grandes volúmenes de datos para responder preguntas en microbiología se explica en mayor medida por el uso de las técnicas modernas de secuenciamiento. Estas han permitido acceder a la información genética tanto en organismos en cultivo puro como en sus ambientes naturales, in situ. Dentro de estas tecnologías, que han sido, digamos, los factores determinantes para este tsunami de datos, se destacan al menos 4 grandes tecnologías importantes, como son Roche 454, Ion Torre, Illumina y PacBio. Todas estas tecnologías se conocen como secuenciación masiva y permiten secuenciar tanto el material genético contenido en un cultivo puro o, asimismo, hacer uso de métodos metagenómicos que permiten extraer ADN comunitario y hacer entender en todos los organismos que están presentes dentro de una muestra. Como tal, como se puede ver en la siguiente tabla, estos métodos han tenido, digamos, 2 cambios sustanciales en términos prácticos. Uno es la reducción de costos, como se puede ver en la tercera fila, y el otro es la capacidad, el tiempo necesario para obtener estas secuencias. Adicionalmente a eso, su capacidad de secuenciar mayor número de bases de datos, con una mayor precisión, con una menor tasa de error, ha incrementado sustancialmente. Sin duda que estas nuevas tecnologías de secuenciamiento han permitido reducir en gran medida costos de secuenciación, tiempo requerido para obtener la misma cantidad de datos, y a medida que avanzan el desarrollo de estas tecnologías se va incrementando la calidad y reduciéndose los costos de estos. Estos avances sustanciales en la capacidad de secuenciamiento obviamente han conllevado a un aumento exponencial en el número de organismos con su genoma secuenciado y el número de estudios metagenómicos en un sinnúmero de ambientes. Este gráfico, publicado en el 2015, muestra con claridad este fenómeno que estamos experimentando. En esta figura podemos observar en el eje X el número de genomas acumulados en un periodo de tiempo particular, y en el eje Y de la derecha podemos observar la capacidad de secuenciamiento anual. Como se puede observar, con el desarrollo de cada una de las tecnologías, estas dos variables que dan cuenta de qué tanta capacidad de secuenciamiento hemos desarrollado hasta ahora han crecido exponencialmente entre el 2010 y el 2015. Y las líneas punteadas que vemos como rojas, naranjas y azules son predicciones de los autores basados en el desarrollo de la capacidad de cómputo y las capacidades de secuenciamiento, lo que indica que para el 2025 tendremos más de un hectabyte o un exabyte de secuencias de estos genomas. Adicionalmente a esto, y para el caso de los microorganismos como tal, como se observa en esta figura, se ve cómo el número de genomas alojados en el NCBI, en la base de datos del Instituto Nacional de Biotecnología de los Estados Unidos, ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Esto demuestra cómo estas tecnologías han tenido un gran impacto en nuestra capacidad para secuenciar y obtener información de base genética de todos estos organismos. Otro segundo factor importante, sin duda, es que estas tecnologías han traído consigo la reducción sustancial de los costos de secuenciación. Aquí podemos ver cómo han fluctuado estos costos desde el 2001, que básicamente la secuenciación de un genoma podría valer alrededor de 100 millones de dólares americanos, y cómo hoy a los 2018, 2019, podemos obtener
esa misma secuencia, ese mismo genoma secuenciado por alrededor de unos $1.000, alrededor de unos 3,5 millones de pesos colombianos. Lo que da cuenta de cómo estas tecnologías han impactado y han reducido sus costos sustancialmente. Otro de los factores importantes que han determinado este tsunami de datos es la consolidación de proyectos de secuenciamiento, en algunos casos transnacionales, encaminados a la secuenciación masiva de microorganismos, tanto como genomas individuales o como metagenomas a escala comunitaria. Dentro de estos proyectos se destacan el proyecto de microbioma humano, el cual surgió como una iniciativa del Instituto Americano de Salud con el objetivo de identificar y caracterizar microorganismos que se encuentran asociados a enfermedades en humanos. Este proyecto es un proyecto a gran escala, ha generado alrededor de unos 16 terabytes de información, se han muestreado alrededor de 32,000 pacientes a lo largo de los Estados Unidos y, como podemos observar en la diapositiva, tiene un total de unos 120,000 archivos generados, unos 32,000 pacientes atendidos y más o menos 17 terabytes de información generada. Estas muestras vienen primariamente de lo que son heces fecales, mucosas de la boca, vaginas y algunos tejidos celulares, permitiendo conocer cuál es la composición, diversidad y estructura de estos microorganismos en estos fluidos corporales y partes del cuerpo que están relacionadas en algunos casos con enfermedades bastante importantes. Otro proyecto importante es el denominado Earth Microbiome Project, que es el proyecto de microbioma de la Tierra. Es un esfuerzo de colaboración masiva para caracterizar la vida microbiana en el planeta en general. Básicamente utiliza secuenciación de ADN y algunos otros métodos químicos y analíticos para tratar de determinar los patrones en la ecología de los microbiomas y hábitats a lo largo del planeta. Este proyecto es bastante interesante porque la mayoría de los datos generados son open source, es decir, son datos abiertos que cualquier investigador a lo largo del mundo podría acceder a ellos y generar sus propias conclusiones basadas obviamente en los principios fundacionales del proyecto. Y básicamente tiene como objetivo a lo largo de su vigencia procesar al menos 200,000 muestras en diferentes biomas, generando una base de datos de microbios en la Tierra, digamos como un atlas global de microorganismos, en el cual ya se pueden encontrar algunas publicaciones de estos. Y con estos datos se pueden proponer y probar nuevas teorías de ecología evolutiva, digamos, a una escala global y como tal. En síntesis, después de esta clase, podemos decir que, a manera de resumen, al igual que la mayoría de todas las disciplinas científicas, la microbiología ha experimentado un aumento considerable en el tipo y cantidad de datos generados. Este incremento sustancial de flujo de información ha generado el denominado tsunami de datos, fenómeno que ha sido impulsado, como lo vimos en la clase, por básicamente 3 factores fundamentales: el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de secuenciamiento, aunado con métodos estadísticos y de microscopía, el acceso a nuevas herramientas de secuenciación y la reducción de los costos tecnológicos para acceder a esta. Y adicionalmente a eso, y de forma muy importante, han sido los proyectos y consorcios a escala global que han permitido reunir investigadores de diferentes áreas en varias partes del mundo y llevar a cabo investigaciones conjuntas para determinar el rol de los microorganismos a una escala global. En conjunto, todas estas herramientas han modificado drásticamente la forma en que abordamos preguntas de microbiología, pasando de nuestra clásica caja de Petri a comprender el rol de los microorganismos como agentes de cambio a escala global.